¿Cuántas veces hemos asociado la palabra fariseo como sinónimo de hipócrita? A veces en nuestra cultura latinoamericana hemos utilizado el título de fariseo para identificar una persona que no es transparente, que no es sincera. Sin embargo, cuando nosotros venimos a las Escrituras, nos damos cuenta que el término fariseo no tenía esa connotación. Sonará extraño lo que estoy diciendo en esta tarde, porque cuando leemos las Sagradas Escrituras nos damos cuenta de que el fariseo llegó a formar o a ser parte de una de los movimientos judíos o grupos sectarios del judaísmo del primer siglo. ¿Por qué decimos que el concepto de fariseo no significa hipócrita? Bueno, porque hay un relato en Mateo donde nos da una descripción muy interesante de lo que Yeshua nos mandó hacer con respecto a la enseñanza farisea. Los fariseos eran un movimiento que existió mucho antes del tiempo de Yeshua, un movimiento que de alguna manera formaron parte de la formación religiosa del judaísmo del primer siglo. Entre uno de los fariseos más conocidos, tal vez dentro del conocimiento del Nuevo Pacto, tenemos a Nicodemos, tenemos a Gamaliel, tenemos a Pablo, que fueron hombres que de alguna manera estudiaron y se formaron bajo las enseñanzas fariseas. Cuando nosotros hablamos del fariseísmo, estamos hablando de escuelas como la resurrección de los muertos. Es una escuela farisea, ya que los saduceos no creían en la resurrección de los muertos. Los fariseos creían en ángeles, creían en espíritu, creían en la vida eterna, mientras que los saduceos no. Entonces en el judaísmo nunca ha habido una unanimidad de conceptos teológicos, pero en el caso de los fariseos, que es el punto que estamos tocando, es importante, porque cuando nosotros venimos al Evangelio de Mateo, al Mevazarim Hamatai, al capítulo 23, hay algo interesante que Yeshua nos manda a hacer. En el capítulo 23, versículo 1 dice: entonces habló Yeshua a la gente y a sus discípulos y les dijo: en la cátedra de Moisés se sientan los escribas y los fariseos, así que todo lo que les digan que guarden, guardarlo y hacerlo, mas no hagáis conforme a sus obras, porque dicen y no hacen. Interesante las palabras de Yeshua. Yeshua dice que los fariseos y los escribas eran la fracción del judaísmo que se encargaban de escribir documentos. Era la gente muy letrada, muy preparada. Era la gente que por lo general sabían escribir y era los que transcribían cartas y aún los manuscritos de la Torá de un pergamino a otro, de un clav al otro. Yeshua le dice claramente, nos dice, o ubicándolo más en el contexto, Yeshua le habló a la gente de esa época y le habló a los discípulos que él tenía, y les dijo: en la cátedra de Moisés se sientan los escribas y los fariseos. O sea, Yeshua no sienta en la cátedra de Moshe. Cuando nosotros hablamos de la cátedra de Moshe, estamos hablando del asiento donde los catedráticos se sentaban para enseñar, para dar enseñanza, para transmitir instrucción, para enseñar Torá, para enseñar los profetas, la ley, los escritos, aún las tradiciones, las alajot, las normas establecidas por el judaísmo de ese entonces. Yeshua dice que en esa cátedra de Moisés, en ese asiento donde se iba a enseñar, se sentaban los escribas y los fariseos. Y Yeshua también nos dice que en esa cátedra donde se sentaban los escribas y los fariseos, nos manda a aprender y hacer lo que los escribas y los fariseos enseñaban. Pero no es tan fácil como decirlo así. El versículo 2 dice: en la cátedra de Moisés se sientan los escribas y los fariseos, así que todo lo que os diga que guarden, guardadlo. Para nosotros poder guardar algo que está dentro de las enseñanzas de los fariseos, esa enseñanza de los fariseos tenía que estar acorde con la cátedra de Moisés. Porque no era lo que los fariseos enseñaban,
sino que lo que ellos estuvieran enseñando tenían que estar acorde con la cátedra de Moisés. Por eso Yeshua empieza diciendo, en la cátedra de Moisés, en la Torá, en las instrucciones, en las enseñanzas de Moisés, en las correcciones, enseñanzas, disciplinas de Moshe, dice que ahí es donde está sentado, fundamentado el maestro, en este caso el escriba y el fariseo. Entonces no es que todo lo que enseña el fariseo yo lo voy a creer o lo voy a practicar. Yeshua sienta en la cátedra, no sienta a los esenios, no sienta a los celotes, no sienta a los herodianos, no sienta a los saduceos. Yeshua sienta en la cátedra a dos grupos nada más, escribas y fariseos. Los sienta allí y dice, así que todo lo que os digan, ¿quién? Los escribas y los fariseos. Todo lo que os digan que guarden, guárdenlo, pero conforme a la cátedra de Moisés. No solamente conforme a la práctica tradicional de los fariseos. Bueno, es difícil nosotros hoy poder decir cómo, pero si nosotros no podemos guardar eso porque eso no tiene ningún asidero. Bueno, entonces ¿qué hacemos con el mandato de Yeshua? Porque Yeshua le dijo a los discípulos que en la cátedra de Moisés se sentaban los escribas y los fariseos. Y dijo, fíjense las dos cosas que Yeshua manda hacerle a los discípulos y a la gente de su época, que también estas palabras tienen que retumbar para nosotros hoy. Le dice, todo lo que os digan los fariseos y los escribas que está sentado en la cátedra de Moisés, que guarden, guárdenlo y háganlo. Porque hay dos cosas diferentes acá. Guardarlo y hacerlo son dos cosas totalmente diferentes. Es como cuando nosotros vamos a los Asereas de Barim, a las 10 palabras, o a las 10 alocuciones, o como se conoce acá en Occidente como los 10 mandamientos. Cuando usted lee los 10 mandamientos en el libro de Shemot, en el libro de Éxodo capítulo 20, y lo lee en el libro de Deuteronomio capítulo 5, por ejemplo, cuando habla del Shabbat, en uno dice, guardarás el Shabbat, y en el otro dice, recordarás el Shabbat. Entonces, son dos cosas totalmente diferentes. Guardar es una cosa, Shomer, guardarás, y en el otro dice, y harás, y lo practicarás, los pondrás por obra. Tendrás que hacer lo que ya estás guardando. O sea, no solamente te manda a guardarlo, a aprenderlo, sino que te manda también a poner por obra una enseñanza farisea. No solamente Yeshua dice que tenemos que guardarlo y hacerlo. Dice que nosotros tenemos que marcar una diferencia entre lo que yo sé y lo que yo hago, a diferencia de algunos fariseos malos. Porque Yeshua dice en el versículo 4, en el versículo 3, así que todo lo que diga que guarden, guardarlo y hacerlo, mas no hagáis conforme a sus obras, porque dicen, o sea, enseñan, pero no guardan. Sin embargo, Yeshua dijo, lo que te digan que hagas, que quieras guardar, guárdalo. Y hazlo tú, aunque ellos no lo hagan. Porque Yeshua marca la diferencia entre lo que ellos te están diciendo con la práctica. Y aquí es donde está la práctica de la justicia, tiene que ser mayor que la de los escribas y los fariseos. ¿Por qué? Porque en la época de Yeshua había algunos fariseos malos que decían, enseñaban, instruían, pero ellos ni siquiera con un dedo querían hacer nada. Entonces Yeshua le está diciendo a los discípulos y a la gente, le dice, miren, hagan todo lo que ellos le digan, porque lo que ellos le digan, siempre y cuando esté conforme a la cátedra de Moisés, háganlo y guárdenlo. Si es conforme a la Torá, si es conforme a la ley, si es conforme a las Sagradas Escrituras, guárdenlo y practíquenlo, pero no hagan como ellos, que ellos enseñan, pero no ponen por obra lo que aprendieron. Yo creo que tuviéramos que aplicar eso hasta el día de hoy. Hay gente que habla mucho desde las plataformas, pero a la hora de la práctica nos quedamos cortos. Entonces, Yeshua dice, ¿por qué atan cargas pesadas y difíciles de llevar y las ponen sobre sus hombros, en los hombros de los hombres, pero ellos ni con un dedo quieren moverla? Antes bien, hacen todas sus obras para ser vistos por los hombres, pues ensanchan sus filacterias, sus tefilim, que es la cajita que se pone el judío en la frente y en su brazo, y alargan y extienden los flecos de sus mantos, aman en los primeros asientos
en las sinagogas y las primeras sillas las primeras asientos en la cena y las primeras sillas en la sinagoga y las salutaciones en las plazas y que lo llamen rabí. Vosotros no queréis que os llamen rabí, porque uno es vuestro maestro y todos vosotros sois hermanos. Y es interesante lo que Yeshua está planteando acá. Yeshua está diciendo, lo que el fariseo te está enseñando está bien, siempre y cuando esté conforme a la cátedra de Moisés. Si no es conforme a la cátedra de Moisés, no lo podemos hacer. En unas enseñanzas anteriores, donde el tema Yeshua declaró limpio los alimentos, había un debate sobre limpiarse las manos, sobre si comer pan con las manos sin lavar, si violaba la Torá o no violaba la ley. Yeshua le dice claramente a los líderes que estaban debatiendo con Yeshua, ¿por qué tus discípulos no se lavan las manos antes de comer? Yeshua dice, vosotros invalidáis la Torá por vuestras tradiciones. ¿Por qué? Porque la imposición de lavarse las manos no estaba establecido en la Torá para todo Israel. Pero los fariseos sacaron el texto de la Torá que tenía que ver con los Kohanim, con los sacerdotes, y lo aplicaron a todo el pueblo de Israel. Y Yeshua dice, bueno, esa escuela es una escuela, pero no está basada en la Torá, no está en la cátedra de Moisés. Entonces, lo que contamina al hombre no es lo que entra por no lavarse la mano, sino lo que verdaderamente entra en su corazón, ¿verdad? Y lo que sale de él, que son los adulterios, las fornicaciones, las orgías, los homicidios y la borrachera. Entonces, Yeshua está colocando que la enseñanza, no solamente de los fariseos, yo pudiera aplicarlo, no interpretarlo, aplicarlo al día de hoy. Yo tengo que tener cuidado si lo que a mí me están enseñando está ajustado a la Torá, si está conforme a la ley de Moisés, si está establecido conforme a las Escrituras. ¿Por qué? Porque los fariseos habían establecido el lavamiento de las manos, como por ejemplo, como que fuera algo dado en el Sinaí. Y no fue dado en el Sinaí, fue una reinterpretación del texto literal, lo aplicaron a todo Israel cuando solamente el mandamiento estaba establecido para los Kohanim, para los sacerdotes. Entonces es importante para nosotros hoy poder darnos cuenta que Yeshua no solamente nos manda a guardar lo que un fariseo nos enseñaba en esa época, sino ponerlo por obra. Teníamos que hacerlo. Y usted dirá, pero rabino, nosotros tenemos que hacer cosas fariseas hoy. Bueno, te voy a plantear algunas cosas que son interesantes hoy. El bautismo, como le conocen en el mundo occidental, ¿tú crees que es una práctica nueva testamentaria? Si tú crees que el bautismo es una práctica que nace con el mandamiento de Yeshua de ir y hacer discípulos a todas las naciones bautizándolos, y tú crees que la práctica del bautismo empieza allí, tenemos un problema teológico entonces, porque ¿quién enseñó a Juan el Bautista a hacerlo? ¿Quién enseñó a Juan el Bautista a practicar el bautismo por inmersión? De hecho, antes que Yeshua mandara a sus discípulos a hacer tevilot, inmersiones o bautismo, que viene de la palabra griega baptizo, que significa sumergir completamente debajo del agua, es Juan que en el río Jordán recibe a Yeshua y lo sumerge en las aguas. Entonces, ¿quién le enseñó a Juan a hacerlo? Si Yeshua no es hasta el final de su ministerio, 3 años después, cuando nos manda a nosotros también a llevar a cabo la misma práctica de la inmersión. Entonces tenemos otro problema. ¿Quién le enseñó al judaísmo hoy a hacer conversiones de los gentiles al judaísmo bajo el proceso de la inmersión del agua? O el proceso de la limpieza ceremonial de un individuo que está en una condición de impuro para llegar nuevamente a un estado de limpieza. Es a través de una inmersión. Los fariseos fueron los que diseñaron el procedimiento de la inmersión bajo las aguas. Yeshua no lo contradijo. Yeshua tomó la misma práctica farisea y la llevó y la siguió practicando dentro de la comunidad de los creyentes en Yeshua en su época. Nos mandó a continuar la enseñanza farisea. Cuando nosotros sumergimos a los nuevos conversos o hacemos ceremonia de purificación ceremonial y nos sumergimos bajo las aguas, no estamos haciendo otra cosa que continuar una práctica farisea. Cuando nosotros hablamos de la resurrección de los muertos, dice claramente en las enseñanzas rabínicas que el que no crea en la resurrección de los muertos no tiene parte en el Olam Jabá, en la vida eterna.
Entonces, ¿de dónde salió el concepto de la resurrección de los muertos? Es un concepto fariseo, basado en las escrituras. Pero era fariseo, porque los saduceos, que también se basaban en las escrituras, no creían en la resurrección de los muertos. Cuando tú puedes entender que un día va a haber la resurrección de los muertos, es una doctrina farisea. Cuando nosotros hablamos de los ángeles, de los malachim, de los enviados, de los emisarios de parte del Eterno, esos seres espirituales que son espíritus ministradores a favor de los que serán herederos de la salvación, es un concepto fariseo, es un concepto saduceo. ¿Qué hicieron los primeros creyentes cuando se encontraron con esto? Continuaron estas prácticas fariseas que estaban establecidas en el capítulo 23, cuando Yeshua mismo autoriza que la enseñanza farisea debe ser continuada siempre y cuando esté fundamentada en la Torá, siempre y cuando esté fundamentada en los escritos bíblicos, siempre y cuando esté fundamentada en la ley, en la palabra del Señor. ¿Por qué hago referencia a la ley? Porque entienda que el nuevo pacto, el Nuevo Testamento, el Brit Hadashah, como le llamamos en hebreo, no estaba escrito todavía. La primera carta que se escribe es la carta de Jacob o Santiago, ¿no? Que mucha gente no sabe que Santiago no existe. Se sabe que el escritor de Santiago es el hermano carnal de Yeshua, pero que cuando usted va a los evangelios no hay ninguno que se llame Santiago, se llama Jacob. ¿Y por qué le colocaron Santiago? Porque tomaron el apócope de santo, y Jacob, pegaron los dos y salió Jacob. En inglés es mucho más extraño. En inglés se llama James o Jaime en español. No hay ningún apóstol que se llamó Jaime. Pero así han llegado al español estos conceptos hebreos. Entonces es importante poder entender que la primera carta que se escribe, la de Jacob, se escribe alrededor de los años 40 al 49, se escribe la carta. O sea, 40 años después de Yeshua es que se escribe la carta. Ni Pablo, ni Pedro, ni ninguno de los Shaliach tenían un Nuevo Testamento escrito como lo tenemos hoy. Lo único que existía era la Torá, lo único que existía eran los profetas, los únicos que existían eran los escritos y una serie de enseñanzas rabínicas que funcionaban y caminaban en el judaísmo del primer siglo. Entonces, cuando tenemos que decir la palabra, cuando el apóstol Pablo dice toda la escritura es inspirada por Dios, no está hablando del Nuevo Testamento. El Nuevo Testamento todavía no había sido escrito, todavía no había sido codificado. Si usted va a cualquier enciclopedia y busca el canon nuevo testamentario, se va a dar cuenta que las cartas anduvieron por siglos, caminando dentro de las comunidades de creyentes a través de Asia Menor, hasta que en el siglo IV, en los concilios, determinaron hacer un canon nuevo testamentario con las cartas y los libros que tenemos hoy. O sea, los apóstoles tuvieron que recurrir a lo que tenían en ese momento, que era la Torá, los escritos y los profetas, la ley, los libros históricos y los libros proféticos. Tuvieron que tomar eso para poder enseñar. Cuando Yeshua dijo, si le creyeran a Moisés, me creyeran a mí porque Moisés escribió de mí, había que buscar en la Torá todo lo que Moisés había dicho con respecto a Yeshua. Entonces es importante, porque cuando estamos hablando de los conceptos fariseos, estos conceptos fariseos, muchas de estas prácticas todavía las tenemos dentro del movimiento de los países, de las denominaciones cristianas, que sin querer piensan que son doctrinas nuevas testamentarias. Y en verdad están allí, pero no surgieron allí. Surgieron mucho antes. Algunas Yeshua las rechazó, otras nos las mandó a practicar. Bueno, ¿qué haríamos entonces con el famoso texto de Mateo capítulo 23, versículo 3? O el versículo 2, para ser más específico. En la cátedra de Moisés se sientan los escribas y los fariseos. Así que, todo lo que os digan que guarden, guardadlo. Y hacedlo. Mas no hagáis conforme a sus obras, porque dicen y no hacen. Querido amigo que me estás escuchando, discípulos que me están escuchando y me siguen a través de estos programas, quiero decirle que el mismo Yeshua nos instituyó a guardar las enseñanzas de los fariseos que estaban conforme a la cátedra de Moisés. No solamente nos los mandó a guardar, nos los mandó a practicar. Rabino, pero hubieron fariseos malos, claro, pero los hay mesiánicos también malos, los hay católicos malos, los hay evangélicos malos. Los malos existen en todas partes, pero no podemos culpar por 5, 10, 20, 30, 10,000 malos cuando hay mucha gente buena
que le sirve al Señor con todo su corazón, aunque puedan estar equivocados. Yeshua nos mandó a practicar. Si creemos en la resurrección, tenemos escuela farisea. Si creemos en la vida eterna, tenemos escuela farisea. Si creemos en el Mesías, tenemos una escuela farisea. Si creemos en las tevilá, en las inmersiones, en los bautismos, tenemos escuela farisea. Si creemos en los ángeles, tenemos escuela farisea. Si creemos en los demonios, tenemos escuela farisea. Si creemos que la Biblia fue dada en el Sinaí, tenemos escuela farisea. ¿Qué debemos de hacer? Cumplir lo que el rabino de Galilea dijo. Tenemos que guardar esas enseñanzas porque están dichas y enseñadas conforme a la cátedra de Moisés. Termino diciendo, Esteban, en el capítulo 7, versículo 38, Esteban dice, y este es aquel Moisés que estuvo con la congregación en el monte Sinaí, el cual recibió palabra de vida que darnos. Los fariseos recibieron estas enseñanzas basadas en la Torá que Moisés recibió en el Sinaí, y Yeshua dijo que esas enseñanzas fariseas que fueron transmitidas por siglos, siempre y cuando estén basados en la Torá, en la cátedra de Moisés, tenemos que guardarlas y tenemos que hacerlas. Que la próxima vez que nos veamos puedas cumplir las palabras del Mesías, que puedas seguir continuando haciendo, guardando y haciendo lo que los fariseos nos enseñaron conforme a la Torá. Que hagamos, que guardemos y hagamos, que dejemos de enseñar sin practicar. El verdadero conocimiento no está en hacer alarde de la intelectualidad teológica que tenemos, sino que el verdadero conocimiento, el verdadero jajam, no solamente sabe lo que la Torá dice, el verdadero jajam también lo pone en práctica. Si sabemos mucho y no lo practicamos, entonces verdaderamente pudiéramos acusarnos de hipócritas. Pero si aprendemos, guardamos y ponemos en práctica, entonces verdaderamente llegaremos a ser un buen fariseo, como lo fue Pablo, como lo fue Gamaliel, como lo fue Nicodemo. Hasta la próxima oportunidad.